Hola amigos y amigas, bienvenidos a nuestra sección Libros en Movimiento. Este día vamos a hablar de un libro que la mayoría conoce o que por lo menos ha visto la película. En esta ocasión vamos a hablar del libro Charlie y la fábrica de chocolate. Charlie y la fábrica de chocolate, muchos puede ser que la conozcan no por el libro, sino que por la película. Pero antes de comenzar con el libro, ustedes pueden comunicarse con nosotros de dos formas. La primera es a través de los comentarios, en la caja de comentarios, acá en el canal de YouTube. Y la otra es escribiendo a través de WhatsApp al número 73518586, en el cual si tú nos hablas o nos haces una llamada, nosotros vamos a estar contestando esa llamada y vamos a estar contestando también interrogantes que ustedes tengan en WhatsApp. También pueden enviar mensajes de texto a ese número telefónico. Para comenzar esta sección, Libros en Movimiento, si ustedes escuchan así como un sonido raro, es porque acá en la ciudad de San Salvador está lloviendo. Entonces, si escuchan así ruido, como lluvia, es porque está lloviendo. Además, también, aparte de que está lloviendo, también vamos a hacer como un análisis a profundidad acerca del libro. Para comenzar en este análisis de este libro, Charlie y la fábrica de chocolates, también quiero decirles algo. Ustedes pueden sugerir los libros que podamos leer en la siguiente sección. ¿Cómo van a decir ustedes? Pueden hacerlo a través de la caja de comentarios acá en el canal de YouTube, donde ustedes pueden colocar los libros que ustedes quisieran que nosotros leyéramos o que por lo menos, digamos, ustedes estén diciendo, yo quiero que leas tal libro y pones ahí el libro, quiero que leas con el hashtag, quiero que leas y pones el número, ¿cómo se llama? El nombre del libro que tú quisieras que nosotros leyeran para poder hacer en el siguiente martes y poder leer y analizar ese libro. Así que, sin más preámbulos, comenzaremos con la Charlie y la fábrica de chocolate. Una cosa muy curiosa que pasa es de que la mayoría de personas, este libro o tal vez la película, la conocen así como Willy Wonka. Ustedes ya han escuchado hablar de Willy Wonka. Entonces, siempre cuando empezamos a hablar acerca de Charlie, la fábrica de chocolate, a veces no se recuerdan del título del libro, o sea, de decir, se llamaba Charlie, la fábrica de chocolate, sino que solo como Willy Wonka, porque la película de Willy, como le dicen, película de Willy Wonka, pero al final se llama Charlie, la fábrica de chocolate, por ser la película tan, digamos, podemos decir popular, o que está presente siempre en las películas que vemos en los canales de televisión, o por ejemplo, o también en el cable de TV Paga que le mencionan, siempre pasan esa película que fue hecha por Tim Burton en el año 2005 y que también fue, o sea, maximizada por Warner Brother, algo así se llama la productora. Entonces, que es la más reciente que tal vez nosotros hemos visto o que tal vez recordamos, pero también he de aclarar de que no existe solamente esa película que también le llaman Willy Wonka, sino que existe también una primera, no recuerdo en qué año se hizo la primera. En los 70. Aquí nos dice Ige, saludemos a Ige, hola Ige. Que se dio en los años 70. Si tú conoces, por ejemplo, quién fue la productora o el productor que se dio que desarrolló
la primera película de Charlie y la fábrica de chocolates, nos puedes escribir en la caja de comentarios o nos puedes hacer una llamada al 73 51 85 86 si eres del Salvador. Y si eres fuera del Salvador, tienes que ponerle 503 al inicio y luego el número para que ustedes nos comenten acerca de quién fue el productor de esa primera película, quién eran los personajes o quiénes protagonizaron esa película. Pero sin más preámbulos, vamos a hablar de este libro que se llama Charlie y la fábrica de chocolates, que fue escrito por Roald Dahl. En esta ocasión nosotros tenemos este libro que es de la editorial Alfaguara Juvenil. Si ustedes se fijan, dice que Charlie y la fábrica de chocolates presenta estas ilustraciones que fueron hechas por Faith Jacken, en el cual Alfaguara ha hecho, ¿cómo se llama? Ha hecho varias ediciones de este libro. En este libro ustedes pueden o van a poder encontrar en las librerías que hay varias ediciones. Ustedes pueden encontrar, si tienen suerte, la primera edición de este libro, la segunda edición, o la primera reimpresión, o la segunda reimpresión, etc. Pero nosotros tenemos este libro que fue de Alfaguara, Charlie y la fábrica de chocolates, que es la edición del 2004. La edición del 2004, que fue producida por Alfaguara y que también nos dice de que, ¿cómo explicarle? El libro, la mayoría de libros, en este caso, ha sido escrito originalmente en idioma inglés. Entonces, hay una traducción que fue hecha por Verónica Heath. Verónica Heath fue el que hizo la traducción de este libro al español. Entonces, el libro nos dice de que vamos a encontrar ilustraciones que fueron elaboradas por Faith Jacken y fue traducido por Verónica Heath. Entonces, dice Charlie y la fábrica de chocolates y nos presenta a un personaje muy que todos recordamos en nuestra memoria colectiva o en nuestra memoria, que es Willy Wonka. Entonces, es el primer dibujo o la primera ilustración que encontramos al abrir el libro. Luego encontramos una dedicatoria que dice para Teo. Entonces, tenemos la página, en la segunda página, donde dice para Teo. Luego encontramos el índice, que son 30 cuentos o 30, son 30 cuentos o escenas, podríamos decirlo, cuentos o escenas, que nos guía este libro. Luego, en la siguiente página, nosotros vamos a encontrar, los 5 niños de esta historia son, y nos va a presentar los niños que van a ser los protagonistas de esta historia. Dice Augusto Gloop, un niño glotón. No sé si ustedes se recuerdan en la película del año 2015 que aparece un niño que come mucho. Y luego de ahí dice Veruca Salt, una niña mimada por sus padres. Si nos recordamos a la película, Veruca es una niña que es mimada por los padres. Y luego dice Violeta Beauregard, una niña que masca chicle todo el día. Mike TV, un niño que no hace más que mirar la televisión. Y Charlie Bucket, que va a ser el héroe. Entonces nos presenta al inicio estos 5 niños que van a ser los protagonistas de esta historia. Entonces... Pero, ¿por qué se le llama héroe?
Esa es una pregunta importante, o diría yo, interesante también. Charlie Bucket, ¿por qué el escritor le puso héroe? Pues, bueno, no quisiera dar el resultado de lo que yo él pienso, porque estaría como concluyendo ya el libro. Pero según puede ser de que el escritor haya colocado el término héroe como una de las características de cada niño, porque si ustedes se fijan, dice Augusto Gloop, niño glotón, entonces lo está caracterizando que va a ser un personaje de un niño glotón. Veruca va a ser, dice que es mimada por sus padres y tal vez puede ser que en el libro encontremos esas características. O Violet, que es una niña que masca chicle. Entonces te da como las características de cada personaje y para mí sería que Charlie Bucket es el héroe, pero ¿el héroe de qué? O el héroe, ¿qué es lo que tendremos que leer? Y luego tenemos que concluir para ver si es cierto si este personaje es el héroe. Pero si nos recordamos a la película y nos vamos así como rápido a la situación de la película que ya hemos visto, al final es una característica de este personaje porque es el niño que finaliza y que termina en la fábrica de chocolate y es el ganador de la fábrica. Entonces, tal vez por eso el escritor le coloca esa característica de héroe. Pero continuemos. Luego aparece el primer capítulo, el primer capítulo que se llama Aquí viene Charlie. Y dice, aquí viene Charlie. Y nos presenta y dice, estos dos señores tan viejos son el padre y la madre del señor Bucket. Se llama abuelo Joe y abuela Josephine. Si ustedes se fijan, no sé si se podrá ver. Acá encontramos a la abuela. Ahí dice, esos dos señores son tan viejos, son el padre y la madre del señor Bucket. Y se llama Joe y se llama Josephine. Entonces ellos serían los abuelos. Luego nos presenta y nos dice, estos dos señores son tan viejos, son el padre de la madre de la señora Bucket. Se llama abuelo George y abuela Georgina. Entonces tenemos los abuelos del señor Bucket y tenemos los abuelos de la señora Bucket, que sería el abuelo George y la abuela Georgina. Y ustedes se pueden fijar acá que tenemos a estas ilustraciones que en el libro ustedes, o sea, es bien entretenido porque se los presentan y les dan la caracterización. En la siguiente página encontramos que dice, este es el señor Bucket y esta es la señora Bucket. Luego aparece, el señor y la señora Bucket tienen un hijo que se llama Charlie Bucket, que sería Charlie, el personaje que nos adelantó el escritor. Luego dice, este es Charlie. ¿Cómo estás? ¿Y tú? ¿Cómo estás? Charlie se alegra de conocerlos. Toda esta familia, las 6 personas mayores, cuéntalas, y el pequeño Charlie Bucket viven junto a una casita de madera en las afueras de una gran ciudad. La casa no era lo bastante grande para tanta gente y la vida resultaba realmente incómoda para todos. En total, solo había 2 habitaciones y una sola cama. La cama estaba reservada a los 4 abuelos porque eran muy viejos y estaban cansados, tan cansados que nunca salían de ellas. Entonces, es muy interesante conocer cómo este libro nos presenta a los personajes, nos presenta la situación o el lugar de donde se encuentran. Y a mí me pareció algo curioso y también algo innovador cuando el personaje dialoga con los lectores, cuando escuchamos o cuando leemos que dice, ¿cómo estás? ¿Y tú, cómo estás? Y luego dice, Charlie se alegra de
de conoceros. Entonces empieza como un diálogo entre el lector y el personaje que me parece para mí fabuloso. Y sigue diciendo, el abuelo Joe y la abuela Josephine de este lado, el abuelo George y la abuela Georgina de este otro. El señor y la señora Bucket y el pequeño Charlie Bucket dormían en la otra habitación sobre colchones extendidos en el suelo. En el verano esto se podía soportar, pero en el invierno heladas corrientes de aire soplaban a la altura del suelo durante toda la noche y era horrible. Entonces, a partir... En la película no se ve eso, ¿verdad? Al inicio de la película, quiero ver, recuerdo de que no te dice totalmente la descripción, sino que solo presenta a los abuelos que están en la cama y solo se visualiza que está nevando, creo. Que está nevando, pero no te dice las características. No se ve que los papás de Charlie duermen en el suelo. No, eso no se ve en la película. Exacto. Luego dice, no había para ellos posibilidad alguna de comprar una casa mejor o aún de comprar otra cama. Eran demasiado pobres para eso. El señor Bucket era el único de la familia que tenía un empleo. Trabajaba en una fábrica de pasta dentrífica donde pasaba el día entero sentado en un banco ajustando los pequeños tapones de los tubos de llenados. Pero un taponador de tubos de pasta dentrífica nunca gana mucho dinero y el pobre señor Bucket, por más que trabajase y por más velozmente que taponease los tubos, jamás conseguía ganar lo suficiente para comprar la mitad de las cosas. Dice, de las cosas que una familia tan numerosa necesitaba. Si ustedes se fijan, nos presenta una situación de el señor Bucket, en el cual dice de que él era el único que trabajaba en una fábrica dentrífica donde colocaba tapones. Parece hasta extraña la profesión que realizaba, porque poner tapones a los tubos de pasta de dientes en la actualidad suena hasta una profesión innecesaria por las maquinarias que tienen ahora. Pero ahí en el libro parece ser que en el proceso de industrialización que tenían en la época era una tarea, un oficio válido. Exacto, si ustedes, sí, porque si ustedes se fijan ahora en la actualidad, las máquinas colocan los tapones. Entonces, para ese tiempo, según lo que nos relata la historia, era un trabajo que no lo hacía las máquinas, sino que lo hacían los humanos. Entonces, al tapar la pasta era un trabajo raro para ese tiempo, según lo que nos dice la narración. Pero sigamos. Dice, no había ni siquiera bastante dinero para comprar comida adecuada para todos ellos. Las únicas comidas que podían permitirse era pan y margarina para el desayuno, patatas y repollo cocido para el almuerzo y sopa de repollo para la cena. Los domingos era un poco mejor. Todos esperaban ilusionados que llegara el domingo porque entonces, a pesar de que comían exactamente lo mismo, a todos les estaba permitido repetir. Si ustedes se fijan, me parece también muy curioso y también, no sé, dependiendo en qué país se encuentren. Por ejemplo, acá en el país, nosotros, por decirlo así, tenemos como comer plátano, frijoles, huevo, pan, etcétera, que sería como los elementos básicos o los elementos que, decirlo así, la canasta básica que existe en cada familia, que es lo que para lo que alcanza o es la comida o son los granos básicos, por decirlo así. Entonces, en esta descripción nos dice que para ellos era patatas, repollo cocido
y las sopas. Entonces, y se esperaban hasta el domingo para poder comer lo mismo, pero con, o sea, los domingos tenían la posibilidad de repetir la comida. Y entonces a mí me recuerda como, así como, por ejemplo, nosotros a veces esperamos las pupusas o esperamos el domingo, ya sea viernes, ya sea sábado, ya sea domingo, para comprar pupusas. Entonces a eso Para me parece los amigos curioso. de fuera, ¿qué es una pupusa? Ah, ok. Si eres de fuera del Salvador, una pupusa es la comida, se le puede decir que es la comida típica, que es masa rellena de frijol, chicharrón y queso. Entonces se cocina a la plancha y queda como una tortilla rellena. Entonces la pupusa es la comida. Podríamos decir que es la comida más tradicional que existe en El Salvador. Tienes un mensaje en el WhatsApp. Ok, vamos a revisar el WhatsApp. Nos saluda Ángel y nos dice, ¿qué pasó con la ladrona del libro? Ok, Ángel, va, te comento. Nosotros estamos, como se llama Libros en Movimiento, nuestra idea es que cada semana tengamos movimientos de libros, es decir, no movimientos de libros de quitar y poner, sino que es de ir contando o ir leyendo cada semana un libro diferente. Entonces, por eso les decía al inicio de que si ustedes están interesados en que leamos un libro que a ustedes les guste o que les parezca curioso o les intrigue, pueden escribirnos en la caja de comentarios y nosotros vamos a tomar todos los comentarios que ustedes dejen y para el siguiente martes poder leer ese libro. Por eso La ladrona de libros hasta ahorita se ha quedado, si ustedes vieron la sesión anterior, nos quedamos solamente con el prólogo. Hicimos un análisis del prólogo y nos quedamos a la introducción de ese libro, para que ustedes, si están interesados en seguir leyendo, puedan leer la continuación de La ladrona de libros y cuando se dé nuevamente la continuidad de La ladrona de libros, ustedes por lo menos ya tengan leído el capítulo 1 para que conversen con nosotros o nos escriban en la caja de comentarios acá en el canal de YouTube o nos llamen al número 7351-8586 para que tengamos esa conversación o dejen ahí mensajitos de texto. Por eso La ladrona de libros se ha quedado por el momento en pausa y retomamos el libro, este libro que estamos ahorita leyendo. Tenemos a Sofía. Hola, Sofía. Nos dice, ¿seguirán leyendo La ladrona de libros? Sí, eso es lo que le comentaba a Ángel, de que por el momento en la sección Libros en Movimiento se trata de eso, de que hablemos o que leamos, leamos, exacto, leamos un libro cada semana y por eso se llama En Movimiento, porque cada semana vamos leyendo un nuevo libro o vamos analizando ese libro. Por eso La ladrona del libro se ha quedado ahorita en pausa y puede ser que en la siguiente semana o en la otra semana le demos la continuidad y ustedes ya tengan avanzado el capítulo de La ladrona de libros. Así que, Sofía, te invito a que sigas con la lectura de La ladrona de libros y que cuando nosotros nuevamente le demos continuidad, estés pendiente para que conversemos más acerca o cualquier curiosidad que ustedes tengan. Pero sigamos. Dice, los Bucket, por supuesto, no se morían de hambre, pero todos ellos, los dos viejos abuelos, las dos viejas abuelas, el padre de Charlie, la madre de Charlie y especialmente el propio Charlie, pasaban el día, la mañana a la noche con una horrible sensación de vacío en el estómago. Si ustedes se ponen a analizar esta situación que nos presenta el escritor,
es una situación de tener hambre. Y imagínense, o sea, sí comen, sí se alimentan, pero no es un alimento que le proporcione nutrición o que le proporcione sustento porque se quedaban con hambre en el estómago. Como a veces también pasa en la vida cotidiana de que uno por andar a la carrera o por salir a trabajar temprano, uno medio desayuna o por ejemplo se come un pan o una verdura o una fruta o lo que sea y uno se queda con hambre y ya después a las 10 de la mañana, 11 de la mañana, uno tiene hambre, pero en el caso de ellos no es porque o sea, no es porque tengan la comida en la casa, sino que es porque no tienen. Ajá, no tienen, entonces el dinero alcanza, como decir, para esos granos o para ese menú, exacto. Y sigue diciendo, Charlie era quien más la sentía, y a pesar de que su padre y su madre a menudo renunciaban a sus propias raciones de almuerzo o de cena para dárselas a él, ni siquiera esto era suficiente para un niño en edad de crecer. Charlie quería desesperadamente algo más alimenticio y satisfactorio que repollo y sopa de repollo. Lo que deseaba más que nada en el mundo era, ¿el que creen? ¡Chocolate! Chocolate. Entonces, no sé si les ha pasado o no sé si les pasa de que, bueno, en mi caso, a mí me gusta bastante el chocolate. Entonces, a veces hay chocolate, bueno, a mí me gusta el chocolate que lleva menta adentro, pero en este caso me recuerda a esos momentos que uno a veces tiene esa sensación de querer comprar chocolate o de querer comer chocolate porque es tan delicioso. Y también por la edad que tiene, un, es como, ¿cómo explicarle? Es como cuando uno quiere un caramelo, esa sensación de querer comer eso, que sería como el punto focal eh, de la historia, porque vamos a empezar a conocer qué pasa con el chocolate. Y dice, por la mañana, al ir a la escuela, Charlie podía ver grandes filas de tabletas de chocolate en las escaparatas de la tienda y solo detenerse para mirarlas, apretando la nariz contra el cristal mientras la boca se le hacía agua. Muchas veces al día veía a los demás niños sacar cremosas chocolatinas de su bolsillo y masticarlas ávidamente. Y eso, por supuesto, era una auténtica tortura. Imagínense la situación de Charlie. O sea, es ¿cómo explicarle? Tener ese deseo de querer comer algo, pero por no tener primero el dinero y ver que hay chocolates en la estantería y ver a sus compañeritos que comen chocolate y él tener esa sensación de querer comerse el chocolate y no tener, o sea, no tener el dinero o no tener la chocolatina, como dice ahí, a veces es bien cruel. Pero es lo que no presenta el escritor y por algo ha de ser. Puede ser de que tenga una evolución, pero veamos, sigamos. Luego dice, solo una vez al año en su cumpleaños lograba Charlie Bucket probar un trozo de chocolate. Toda la familia ahorraba su dinero para esta ocasión especial y cuando llegaba el gran día, Charlie recibía de regalo una chocolatina para comérsela él solo. Y cada vez que la recibía en aquella maravillosa mañana de cumpleaños, la colocaba cuidadosamente dentro de una pequeña caja de madera y la atesoraba como si fuese una barra de oro puro. Y durante los días siguientes solo se permitía mirarla, pero nunca tocarla. Por fin, cuando se permitía mirarla, no, por fin, cuando ya no podía soportarlo más, desprendía un trocito diminutivo del papel que lo envolvía un, para descubrir un trocito diminutivo de chocolate y daba un diminutivo mordisco, justo lo suficiente para dejar que el maravilloso sabor azucarado se extendiese lentamente por su lengua. Entonces es como, es bien,
yo no es tan, bueno, no sé si decirlo cruel, pero tener lo más, es como tener lo más preciado, lo que, lo más anhelado del ajá, mundo. exacto, lo más anhelado del mundo y saber que tenés hambre y que tenés ganas de comértelo, pero al mismo tiempo haces la reserva porque es uno de los placeres, exacto, es uno de los placeres. Y también que no puede tener y por eso lo cuida. Y luego dice, al día siguiente daba otro diminutivo mordisco y así sucesivamente. Y de este modo, Charlie conseguía que la chocolatina de 6 peniques le regalaban por su cumpleaños durara más de un mes. Pero aún no os he hablado de la única cosa horrible que torturaba al pequeño Charlie. El amante de chocolate, más que cualquier otra. Esto era para mucho, mucho peor que ver las tabletas de chocolate en las escaparatas de la tienda o contemplar cómo los demás niños masticaban cremosas chocolatinas ante sus propios ojos. Era la cosa más torturante que podéis imaginaros y era esta, en la propia ciudad, a la vista de la casa de la que vivía Charlie, había una enorme fábrica de chocolate. Imagínense cómo es cruel, o podría, sí, podría, es cruel, o estar con esa sensación de ese olor a chocolate que iba cerca y no podrás adquirirla. Eh, es bastante curioso, o sea, es bastante curioso porque tener esa sensación es como que, digamos, te guste ¿qué? El maní y que no tengas el dinero suficiente para poder comprar el maní y que a la cuadra de tu casa esté una tienda o esté una fábrica de maní y ese olor llega a tu olfato y sintas esa sensación de querer comer o querer comprarlo y no podás. Y luego nos dice, y no era tampoco simplemente una enorme fábrica de chocolate, era lo más grande y famosa del mundo entero. En la fábrica Wonka. Wonka es una fábrica real, existe en Estados Unidos o en Inglaterra, o no. Quiero ver, según recuerdo, creo que la fábrica Wonka, no estoy seguro, pero creo que sí existe, que es una fábrica que no sé si por el libro, no sé si por el libro o porque así se llamaba, el autor lo coloca. Pero si tú tienes esa información, puedes escribirnos en la caja de comentarios o googlear ahorita en este momento y nos puedas comentar esa situación de conocer si esa fábrica existía antes o se dio después del libro. Porque, por ejemplo, en otros países existen fábricas muy conocidas de chocolate que para esos países son bastante importantes y que también puede hacer alusión a esa situación de que, o sea, en cada país puede ser o en cada región o en cada región, en cada país, tengan como una fábrica que sea el chocolate más bueno o más rico. eh, y que tal vez por eso lo haga alusión, pero no estoy seguro si existe la fábrica. Pero si existe, ha de ser una fábrica que produce chocolate y que lo vende. Porque yo recuerdo de que se puso de moda la venta de chocolates Wonka y todavía creo que existen. Entonces considero de que puede ser que exista una fábrica que se llame Wonka, pero no estoy seguro. Entonces, dice que la fábrica Wonka, cuyo propietario era un hombre llamado el señor Willy Wonka, que es lo que le mencionaba, que la mayoría de personas se recuerdan al personaje Willy Wonka y le llaman a la obra así le llaman, leamos Willy Wonka, pero la verdad en sí no se llama el libro Willy Wonka, sino que se llama Charlie la fábrica de chocolate. Veamos, nos dice,
Ok, nos mandan un enlace acerca de la fábrica, de lo que, la pregunta que nos decía, y dice, ¿existe la fábrica de chocolates? Eh, Conozca la verdadera fábrica de chocolates de Willy Wonka. Dice, es Dandelion Chocolates la primera en producir chocolates bean to bar con cacao especialmente de todo el mundo, en una fábrica abierta al público en San Francisco, California, los 7 días de la semana. Dice, había una vez dos amigos que se conocieron en el vasto universo de la tecnología en San Francisco. Todd Mazzoni y Cameron Ring, que se juntaron en el año 2010 en un garage para vender, asómbrense, chocolates artesanales. Después bautizados Bean to Bar, del grano a la barra. Desde el inicio de la operación, la meta siempre fue producir barras de chocolate, solamente con cacao y azúcar, nada más, y respetar las variaciones naturales de sabor de la fruta. Si el cacao es fruta, como el café, por eso un chocolate hecho de cacao de México nunca será igual a un chocolate de cacao de Tanzania. Por ejemplo, uno no es mejor que otro, solamente tienen características diferentes. La premisa era la de siempre comprar el cacao in loco, certificado de calidad y principalmente la sostenibilidad del negocio. Para esto contrataron también al ex ejecutivo de tecnología y ex Google, Graham de Alessandre, como Chief Sourcing Officer, cuya misión es viajar por el mundo para descubrir las mejores cacaos del mundo. Se parece mucho a la historia de la película. Sí. Sí, porque Willy Wonka viajaba, en teoría, alrededor del mundo buscando fábricas de chocolate. Exacto. Puede ser que se haya tomado la historia real de lo que nos acaban de mandar y puede ser que lo haya adaptado a la narrativa porque el personaje es que lo mandan a conseguir cacao y también acá en el libro y en la película va en busca de cacao. Y luego nos sigue diciendo de que se va a viajar por el mundo para descubrir las mejores cacaos del mundo. Y dice que Greb ya estuvo en Brasil 3 veces visitando haciendas de cacao, que también aparece Brasil en la película, pero no sé actualmente si en el libro va a aparecer o no. Ajá, exacto. Y luego dice que y nos concedió una entrevista exclusiva y etcétera, etcétera, etcétera. Luego, pero sigamos con el libro. Luego Antes de que sigas, entonces quiere decir de que Wonka como marca pudo haber existido o pudo tener una referencia a un hecho real. Exacto. De lo que acabamos de leer, pero también tendríamos que seguir buscando más información porque tampoco nos podemos quedar con la primera información que nos manden, sino que tenemos que buscar más. Pero podría, de que la fábrica Wonka haya iniciado así, como acabamos de leer, algo en el garage, y se convirtió en una gran empresa, también por el libro o por la película. Y como al ver la gran barra de chocolate, a uno le da sensación de querer comprar esa barra de chocolate. Entonces, Willy Wonka, el mayor inventor y fabricante de chocolate que ha existido, y qué magnífico, qué maravilloso lugar era este. Tenía inmensos portones de hierro que conducían a su interior y lo rodeaban un altísimo muro, y sus chimeneas despedían humo, y desde su profundidad podían oírse extraños sonidos sibilantes. Y fuera de los muros, a lo largo de una media milla alrededor, en todas direcciones, el aire estaba perfumado con el denso y delicioso aroma de chocolate derretido. 2 veces al día, al ir y venir a la escuela, el pequeño Charlie Bucket pasaba justamente por delante de la puerta de la fábrica, y cada vez que lo hacía empezaba a caminar muy
muy lentamente, manteniendo la nariz elevada en el aire, y expiraba largas y profundas bocanadas del maravilloso olor a chocolate que le rodeaba. Imagínense sentir ese aroma de chocolate y pasar enfrente de la fábrica y oler ese aroma de chocolate. Es bien descriptivo. Luego nos dice, cómo le gustaba ese olor y cómo deseaba poder entrar a la fábrica y ver cómo era dentro. Sí, porque imagínense, pensar de que haya chocolate, querer ver cómo se producía ese chocolate y según lo que nos dice, era bastante grande la fábrica. Entonces le daba como esa curiosidad que a veces a nosotros nos da conocer cómo se elaboran esos deliciosos dulces o caramelos que a cada quien le puede gustar. Por ejemplo, un sabor distinto. Puede ser que a alguien le guste el chocolate, a alguien puede ser que le gusten las chilindrinas o las paletas. ¿Qué son las chilindrinas? Las chilindrinas son como, bueno, no sé, en México es una paleta de colores así en circular, pero grande. No sé si han visto El Chavo, en donde el personaje se llama Chilindrino porque le gusta comer paletas. Entonces, si no saben qué es una chilindrina, pueden ver El Chavo del 8 y ahí aparece la chilindrina comiendo paletas. Te voy a cobrar la publicidad. Ajá, no. Continuemos, pasamos al siguiente capítulo, que se titula La fábrica del señor Willy Wonka. Entonces, aquí vamos a empezar a hablar acerca de la fábrica del señor Willy Wonka. En el primer capítulo nos presenta a los personajes, nos presenta la situación que pasaba la familia y luego ahora vamos a hablar acerca de la fábrica del señor Willy Wonka. Por las noches, después de haber terminado su aguada sopa de repollo, Charlie iba siempre a la habitación de los 4 abuelos para escuchar sus cuentos y luego más tarde para darles las buenas noches. Cada uno de estos ancianos tenía más de 90 años. No, ustedes se dirán, 90 años. Puede suceder porque, por ejemplo, hay personas que llegan a vivir hasta 100 años, 95 años, etc. Mi abuelo murió de 92. Imagínense, y esa es una cosa bien curiosa, que antes las personas llegaban hasta los 95 años, 96 años, 100 años, y es muy interesante porque son personajes que tienen 90 años. Estaban tan arrugados como ciruelas pasas, y tan huesudos como esqueletos, y durante el día, hasta que Charlie hacía su aparición, yacían acurrucados en la última cama, 2 en cada extremo, con gorros de dormir para conservar abrigadas sus cabezas, dormitando para pasar el tiempo, sin nada que hacer. Pero cuando oían abrirse la puerta y la voz de Charlie diciendo: «Buenas noches, abuelo Joe y abuela Josephine, abuelo George y abuela Georgina», los 4 se incorporaban rápidamente y sus arrugadas caras se encendían como una sonrisa de placer. Y la conversación empezaba. Adoraban al pequeño Charlie. Era la única alegría de su vida. Y sus visitas nocturnas eran algo que esperaban, ilusionados durante todo el día. A mí solo me recuerda a mi abuela, porque es una costumbre, o era una costumbre, que cuando uno se iba a dormir siempre, llegaba y decía: «Buenas noches, abuela, buenas noches, abuelo». Y los abuelos le decían: «Hijo, no sé qué», y nos daba la bendición. O nos decía que oráramos y nos fuéramos a acostar. Entonces es algo muy bonito porque están los abuelos, está Charlie y llega a darles las buenas noches. Y ellos se emocionaban. Pero eso era antes, ahora todos están en el celular. Sí, eso como que se ha perdido porque, bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Porque hay familias de que, solo me voy a acostar
o no se da cuenta y se fue a su cuarto y se encerró y se durmió y no dio la buenas noches. O todos están en la sala, en el celular. O todos están en las salas, en el celular. Y no hablan entre sí. O a veces se mandan buenas noches por WhatsApp. Y estando al lado. Y estando al lado. Entonces es como que se ha perdido esa tradición. Pero no estoy diciendo que se ha perdido así completamente, sino que a veces hay familias que no hacen esto que estamos leyendo. Él era la única alegría de su vida, y sus visitas nocturnas eran algo que esperaban ilusionados durante todo el día. A menudo, la madre y el padre de Charlie acudían también a la habitación y se quedaban de pie junto a la puerta, escuchando las historias que contaban los ancianos, y así durante una media hora cada noche. Esta habitación se convertía en un lugar feliz y la familia entera conseguía olvidar que era pobre y pasaba mucha hambre. Una noche, cuando Charlie entró a ver a sus abuelos, les dijo: ¿Es verdad que la fábrica de chocolate Wonka es la más grande del mundo? ¿Que sí es verdad?, gritaron los cuatro al unísono. Claro que es verdad. ¡Santo cielo! ¿Es que no lo sabías? Es 50 veces más grande que cualquier otra. Entonces, ahí los abuelos le dicen de que la fábrica es grandísima. Y dice: ¿y es verdad que el señor Willy Wonka es el fabricante de chocolate más inteligente del mundo? Mi querido muchacho, dijo el abuelo Joe, incorporándose un poco más sobre su almohada, el señor Willy Wonka es el fabricante de chocolate más asombroso, más fantástico, más extraordinario que el mundo ha conocido. Creí que todos lo sabían. Yo no sabía que era famoso, abuelo Joe, y sabía que era muy inteligente. ¿Inteligente?, gritó el anciano. Es más que eso, es un mago del chocolate. Puede hacer cualquier cosa, todo lo que quiera. ¿No es verdad? ¿No es verdad? ¿No es verdad, queridos? Los otros tres ancianos movieron afirmativamente la cabeza y dijeron: absolutamente verdad. No puede serlo más. Y el abuelo Joe dijo: ¿quieres decir que nunca te he hablado del señor Willy Wonka y de su fábrica? Nunca, respondió el pequeño Charlie. Santísimo cielo, no sé qué me ocurre. ¿Me lo contarás ahora, abuelo Joe, por favor? Claro que sí. Siéntate en la cama junto a mí, querido niño, y escucha con atención. El abuelo Joe era el más anciano de los cuatro abuelos. Tenía 96 años y medio, y ese era una edad muy respetable para cualquiera. Era débil y delicado como toda la gente muy anciana y hablaba muy poco a lo largo del día. Pero por las noches, cuando parecía Charlie, su adorado nieto, estaba en la habitación. Parecía de una forma misteriosa volverse joven otra vez. Todo su cansancio desaparecía y se ponía tan ansioso y excitado como un niño. ¿Qué hombre es este señor Willy Wonka?, gritó el abuelo Joe. ¿Sabías, por ejemplo, que él mismo ha inventado más de 200 nuevas clases de chocolatina, cada una de ellas con un relleno diferente, cada una, muchacho, más dulce, suave y deliciosa que cualquiera de las que pueden producir las demás fábricas de chocolate? Entonces, el abuelo Joe conoce la historia de la fábrica de chocolate de Willy Wonka, y también le dice a él de que le va a contar la historia de la fábrica, y que ha conseguido más de 200 nuevas variedades de chocolatina. Imagínense que a veces nosotros que vamos a comprar chocolates, nos entra la duda de si el chocolate que lleva coco, el chocolate blanco, el chocolate que es parecido como caramelo, el que lleva menta, el que lleva nuez, el que lleva leche. O sea, hay una gran variedad de chocolates
que el chocolate negro, el chocolate blanco, el semidescremado, el descremado, etcétera. Imagínense la variedad de chocolates que pudo haber tenido la fábrica. Entonces, creo que hay mensajes en el WhatsApp. Ok. Nos dicen, me permitan. No nos permite leer el enlace que nos han enviado. Así que si tú no has enviado ese enlace, o la persona que acaba de enviar ese enlace, puedes volverlo a enviar porque no me lo permite abrir. Entonces, te pediría, por favor, de nuevo que nos envíes ese mensaje o que nos copies la dirección que nos dices para poder leer la información que nos quiere brindar. Va, continuemos. Luego dice, es la pura verdad, gritó la abuela Josephine, y las envías a todos los países del mundo. ¿No es así, abuelo Joe? Así es, querida mía, así es. Y también a todos los reyes y a todos los presidentes del mundo. Pero no solo la fábrica de chocolatinas. Yo lo creo que no. El señor Willy Wonka tiene en su haber algunas invenciones realmente fantásticas. ¿Sabías que ha inventado un método para fabricar helados de chocolate? De modo que éste se mantenga frío durante horas y horas, sin necesidad de meterlo a la nevera. Hasta puedes dejarlo al sol toda una mañana en un día caluroso y nunca se derretirá. Imagínense lo que nos dice, si fuera verdad, porque yo le voy a contar una anécdota. Por ejemplo, a mí me regalaron un chocolate y ese chocolate lo dejé en la mesa porque dije, venía sólido. Entonces dejé el chocolate ahí. Entonces ese chocolate lo dejé ahí y dije, bueno, puede ser que no le pase nada. Y pasó como unos 20 minutos o 15 minutos. Y cuando fui a ver toda la capa de chocolate o donde venía, empezó a derretirse. Entonces me parece muy curioso que un chocolate dure por horas y horas. Eso es más que todo una exageración literaria, porque realmente el chocolate no podría... sí. Exacto. Yo considero que sí, como tú dices, de que es una exageración literaria, porque si nosotros colocamos un chocolate o hacemos ese experimento de poner el chocolate en un día caluroso, en un lugar donde pega el sol, lo que va a hacer es aguadarse, derretirse, nada más. Entonces considero de que no puede ser posible. Mensaje en el... Okay. Hoy todo ha sido por WhatsApp, nadie ha escrito en los comentarios. Exacto, el WhatsApp nos dice, Willy Wonka y la fábrica de chocolates dice que fue una película que se hizo en el año de 1971, que fue dirigida por Mel Stuart y dice en este artículo... y que dice que en el año 2005 la fábrica Charlie, la fábrica de chocolate, fue una película estadounidense en el cual se basó en el libro que estamos leyendo de Ronald Dahl y que fue adaptada por Mel Stuart y protagonizada por Gene Wilder en el papel principal de Willy Wonka. Sí, pero está hablando entonces de la película del 70. Sí, exacto. Está hablando de la primera película de 1971. Entonces, lo que podríamos hacer es a todos nuestros amigos es poder revisar la película de ese año, de 1971, y poder ver la película del año 2005. Muchas gracias por la información. Pero sigamos. Nos quedamos de que el chocolate no se podía derretir, lo cual consideremos que es una
exageración literaria. Ajá, exacto, porque no creo que el chocolate aguante. Pero no sé si ustedes tienen algún chocolate o alguna marca que pueda o que ocurra ese suceso, también lo pueden dejar en la caja de comentarios o escribirnos al WhatsApp. Y nos sigue diciendo, pero es posible, dijo el pequeño Charlie, mirando asombrado a su abuelo. Claro que es posible, exclamó el abuelo Joe. Es completamente absurdo, pero el señor Willy Wonka lo ha conseguido. Exactamente, asistieron los demás, moviendo afirmativamente la cabeza. El señor Wonka lo ha conseguido. Y además, continuó el abuelo Joe, hablando ahora muy lentamente para que Charlie no se perdiese una sola palabra. El señor Willy Wonka puede hacer caramelos que saben a violeta y caramelos que cambien de color cada 10 segundos a medida que se van chupando, y pequeños dulces ligeros como una pluma que se derriten deliciosamente en el momento en que los pones entre los labios. Puede hacer chicles que no pierdan nunca su sabor y globos de caramelos que puedan hinchar hasta hacerlos enormes antes de reventarlos como un alfiler y comértelos. Esto me recordó a algo en mi infancia que no sé si puede ser algo que no les parezca a ustedes o que parezca algo sucio. Que yo recuerdo que cuando estaba en la escuela, había con varios niños, uno compraba Bubalú, que se le llamaba en ese entonces, un chicle, que es una marca, exacto, es una marca. Bueno, no sé si todavía existe, pero era Bubalú. No nos está pagando exactamente por decir la publicidad, pero era un chicle que hacía y era muy bueno. Entonces, por dentro traía un sabor a fruta que era una variedad. Entonces, uno lo empezaba a masticar y a masticar y a masticar. Y luego había momentos de cuando uno era niño de que empezaba a hacer bombas, bombas y bombas y explotar esas bombas, explotar esa bomba. Entonces, me recuerda eso porque uno experimenta con esos chicles, esas sensaciones o esos sucesos que a uno, o sea, le da o hace cuando estaba chiquito. Entonces, eso me recordó cuando dice que existía ese caramelo en el cual se inflaba y se inflaba y se inflaba. Entonces, si ustedes lo han hecho o lo hicieron cuando estaban chiquitos, nos pueden comentar o nos pueden llamar o nos pueden escribir y contarnos tu experiencia. A mí lo que me pasó fue con los chicles picantes. No sé si eran originarios de México o aquí en El Salvador lo fabricaban, pero tú los probabas como un dulce, pero a la hora de masticarlo te enchilabas toda la lengua, toda la boca. Chicles picantes. Imagínate, chicles picantes. Y esa sensación de, como decir, de que te quedaba chilosa la boca. Yo nunca probé un chicle de esos, pero es muy interesante el sabor porque también existen chicles que son ácidos o que se parecen a limón, que uno los prueba, se los empieza a masticar y se siente ácido o a veces se siente amargo y hay una gran variedad de chicles dulces. Un gusto. Exacto. Y luego nos dice, y con una receta más cercana aún, puede confeccionar hermosos huevos de azulejos con manchas negras, y cuando te pones uno de ellos en la boca, este se hace cada vez pequeño, hasta que de pronto no queda nada de él excepto un minúsculo pajarillo de azúcar posado en la punta de tu lengua. Ya me dieron ganas de comer chocolate con esa descripción. Sí, por ejemplo, sí. Bueno, nos puedes enviar chocolate o nos puedes enviar alguna marca que quisiera. Una cajita ahí de chocolate belga. Exacto, sí. Si hay alguna... Buen alma caritativa. Exacto, una buena alma caritativa. O alguna marca puede ser que el que quisiera exponer sus chocolates tan deliciosos, también estamos dispuestos. Nos ofrecemos de voluntario para ser catadores de chocolate. Exacto. Podríamos hacer un video. Se me ocurre hacer un video de
cuáles son los chocolates preferidos o que existen en el país y poder hacer videos acerca de los chocolates y saber el sabor que tienen, la diferencia, las texturas, etcétera, porque me dio curiosidad. Porque, por ejemplo, a mí me gusta el chocolate que lleva menta en medio, pero no solamente existe ese chocolate, existen una gran variedad de chocolates. Entonces, podríamos hacer un video, podríamos. Luego nos dicen, y con una receta secreta aún, bueno, podía confeccionar y que al final te quedaba un pajarillo en la boca. Y luego dice, el abuelo Joe hizo una pausa y se relamió lentamente los labios. Y se me hace la boca agua solo de pensar en ello, dijo. A mí también, dijo el pequeño Charlie, pero sigue, por favor. Mientras hablan, el señor y la señora Bucket, el padre y la madre de Charlie, habían entrado silenciosamente en la habitación y ahora estaban de pie junto a la puerta escuchando. Cuéntale a Charlie la historia de aquel loco príncipe indio, dijo el abuelo Joseph. La abuela Josephine. Le gustaba oírla. ¿Te refieres al príncipe Pondicherry?, dijo el abuelo Joe y se echó a reír. Completamente loco, dijo el abuelo George. Pero muy rico, dijo la abuela Georgina. ¿Qué hizo?, preguntó Charlie ansiosamente. Escucha, dijo el abuelo Joe, y te lo diré. Entonces nos da como un preámbulo de la siguiente historia, que se llama El señor Wonka y el príncipe indio. Si ustedes se recuerdan o se fijan o nos da el antecedente de la historia, en la película aparece que Wonka era un hijo de un dentista, que hasta el momento no hemos encontrado la historia de Wonka en sí, pero según recuerdo la película, es hijo de un dentista que le cuida los dientes y que no le permitía comer